1 de Juan. Ok, nos quedamos en el capítulo 1 y eso va a ser la materia de la exposición de la palabra en esta noche ya. Para los que conocemos acerca de la palabra de Dios, Juan expone y comienza a hablar acerca de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Vemos en el capítulo 1 su presentación, que Jesús en el principio era verbo y el verbo era con Dios. Todo eso es la introducción de Juan. Sin embargo, él hace un paréntesis y una presentación de un personaje en este libro. No solamente es la introducción de nuestro Jesús que murió en la cruz del Calvario, sino hace la presentación de este hombre. Y lo vamos a ver en el versículo del 6 al 8. Lo vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Pero Juan no era la luz, sino fue un enviado de Dios. Miren, cuando los judíos van y preguntan, ¿quién es este hombre? ¿Qué cosa es lo que él hace? Y eso lo vamos a encontrar en el versículo más adelante, en el 19. Vayamos al versículo 15. Dice así: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En el 19 dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntasen. ¿Qué le preguntan? ¿Tú quién eres? Y él confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Antes de presentar los antecedentes de Juan el Bautista, la primera pregunta que le hacen los levitas y los fariseos enviados por los sacerdotes o el Sanedrín, que era el grupo de personas de élite, para preguntar quién está allá, qué está haciendo él. Lo que él primero dice es que él no es el Cristo. Todo cristiano tiene que esconderse siempre detrás de la cruz de Jesús. Desde ahí podemos hablar, no adelante. Nosotros tenemos que estar escondidos detrás de la cruz de Dios. Nunca se olvide de eso. Nunca crea que sabe más que otro. Escóndase detrás de la cruz. Y desde ahí diga: desde aquí hablo porque hablo lo que mi Padre quiere que hable. Miren, Juan el Bautista, el Señor Jesús dice que nunca una mujer dio a una persona, nadie ha parido a una persona como Juan el Bautista. ¿Usted lo leyó alguna vez en la palabra? ¿Saben que el Señor en el Mateo 11:11 para el Señor dice que este es el hombre más grande que ha nacido del vientre de una mujer? Fue Juan. Y a veces nos preguntamos, ¿pero qué cosa hizo Juan? Para eso tengo que regresar por un instante y ver que el Señor, lo primero que me dice que Juan fue un enviado de Dios. ¿Quién envía a Juan? Dios lo envía a Juan. ¿Y por qué lo envía? Porque antes, en el último capítulo del libro del Antiguo Testamento, vemos que con Malaquías se cierra el Antiguo Testamento. Se cierra y luego hay un espacio que se le conoce como intertestamentario, que significa los 400 años de silencio total. El Señor no va a hablar por 400 años. ¿Y por qué? Porque el pueblo judío fue un pueblo infiel. Y lo que dice y determina la palabra es que porque no fuiste fiel con la mujer de tu juventud. La semana pasada habíamos hablado sobre eso. Pero recuerden que siempre el Señor tiene esa presentación
La esposa, ¿quién es? La iglesia. ¿Y el esposo quién es? Jesús. Pero muchas veces por la infidelidad de la iglesia, el Señor guarda silencio. Y por 400 años lo guardó. Conversaba con un hermano del seminario y me decía, pastor, cuando 2 semanas no voy a la iglesia me siento vacío. 2 semanas. Imagínense 5 años sin escuchar palabras, sin ir a la iglesia. Ahora vean 400 años. ¿Qué cree que pasó en los 400 años? Hermanos, cuando el Señor dice que nuestra vida es como la tierra, nuestra tierra tiene que estar ¿qué? Viva. ¿Qué pasa cuando no llueve por tanto tiempo en ciertos sectores, como en Etiopía o en África? ¿Qué es lo que le pasa a la tierra? ¿No se parte tan feo? ¿Recuerdan los 7 años que dejó de llover en Etiopía? La tierra se había levantado de lo seco que estaba. Y hermanos, muchas veces nuestros corazones tienen esas marcas grandes porque está seco. Pero antes que el Señor viniese a predicar el Evangelio, como dice lo que leímos ahora en la oración, Isaías 65, que Él iba a venir a sanar a los enfermos y libertar a los esclavos, antes Dios envió ¿a quién? A Juan. Lo envía a Juan. Esta exposición, hermanos, cuando comencé a trabajar sobre ella, sentí en mi mano que cuando lo escribía, que también el que habla es un enviado. Y usted es un enviado de Dios. ¿Lo ha tomado así? Usted no es una persona que solo viene a escuchar, es un enviado de Dios. ¿Y a qué vino Juan? Vino Juan 6 meses antes porque le llevaba 6 meses en edad a su primo hermano, que era Jesús. ¿Vino qué? A preparar el terreno. A Juan le dieron el arado. ¿Quién conoce un arado en los campos? ¿Cuántos vivimos en los campos? Pero el arado de mano. Y cuando la tierra está dura, ¿qué tienes que hacer? Hay que darle duro, ¿no es cierto? También encima para removerla. Juan vino a eso. Vino a preparar y pavimentar el camino que Jesús iba a caminar para predicar el Evangelio. Iba a preparar el terreno para que Jesús lanzara la semilla en los corazones. Juan vino a eso. Hermano, y cuando lo vemos desde este punto de vista, la preparación del terreno ahora le corresponde a usted. Y usted me va a preguntar, ¿y por qué? Sí, porque usted, siendo un cristiano, tiene semillas que va llevando y por donde usted va lanzando la semilla, pero antes prepara el terreno, evangelice. Juan, ¿qué hacía? ¿No lo hacía acaso? Él vino solamente a dar testimonio, dice. Y esa palabra abarca todo. Cuando Juan nace, él no vino para ser un máster en teología. O quizás un abogado de renombre allá en la Quinta Avenida en New York. No vino para ser un erudito o un hombre de nombre, como muchas personas ven o los ven ustedes en sus placas de los buildings en New York. Él vino simplemente a dar testimonio de Cristo. Hermano, ¿usted qué está haciendo con su vida ahora? ¿Está dando testimonio de Dios o no? ¿O está dando un testimonio chueco? Un testimonio enclenque, o sea, enclenque, así como la patita que se está cayendo. Así. ¿Cuál es su testimonio de Dios? ¿Cómo usted se presenta y dice, sí, yo doy testimonio del Señor? Estos 400 años de silencio abarcó que muchos de los fariseos comenzaran a tener vidas rutinarias. 400 años, imagínense, los fariseos ya se habían convertido en robots. Diezmo, vivir, mi casa. Todo era robótico. No había palabra. Nadie había quien exhortase ni enseñase la palabra de Dios. Eran robots. Solamente cumplían con lo que tenían que hacer según la ley, pero no vivían por la gracia de Dios. Hermanos, nosotros vivimos ahora en la gracia de Dios. El Dios que es el Dios portentoso, tu Dios y el mío, que su nombre es el Yo Soy, ha dado la gracia, pero para que tú des testimonio de lo que Él hizo en tu vida. Este mundo de los fariseos, durante tanto tiempo,
lo que hizo es llenar de más ley ¿a quién? Al pueblo. Tanta ley que nadie podía soportar. Nadie. Pero para esto el Señor envía a Juan el Bautista. ¿Y cuáles son las características de Juan el Bautista? ¿Qué es lo que lo hace diferente de todas las personas? Primeramente, Juan el Bautista, y quiero que me acompañen al libro de Lucas. Vamos a Lucas capítulo 1 y vamos a conocer quién es Juan el Bautista. Del 5 al 7. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó una suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora de incienso. Dos cosas que aparecen aquí. Lo primero que Juan tiene es que va a tener dos padres consagrados al servicio de Dios. El Señor va a hacer un milagro en la vida de Elizabeth, una mujer ya estéril, igual a Sara, ¿no es así? ¿Se acuerdan de Sara, la esposa de Abraham? Ella es estéril, pero eran consagrados al servicio de Dios. El Señor le va a hacer un milagro en el vientre de ella para que naciera Juan. Y vean, aunque los dos eran de líneas de sacerdotes, la más importante ahí es Elizabeth. ¿Por qué? Porque ella viene de la línea de Aarón. ¿Y quiénes son los de la línea de Aarón? Era un pueblo que el Señor dijo a Moisés: sepárame a este grupo para que sean sacerdotes. Hermanos, cuando les digo a ustedes, si ustedes lo han leído en la palabra, ¿qué somos nosotros? Ustedes están separados también. Ustedes son sacerdotes de Dios. Y un sacerdote de Dios vive consagrado al Señor. Juan tenía unos padres consagrados al Señor. No eran unos padres que solamente iban al domingo y decían: ya hijito, apúrate, que ahora viene la coinonía, ahora no quiero ir porque no hay coinonía. No, eran consagrados. Y saben, cuando a Zacarías le toca la suerte, quiero que entiendan, esto es la suerte, la última vez que se habla de suerte es en el libro de Hechos, nunca más se habla de eso. Sin embargo, le tocó presentar oración. Y era bien difícil porque habían tantos sacerdotes que para entrar y levantar y hacer todo el protocolo, pero que en ese día fue el día del Señor, porque cuando entró el ángel le dijo: tu mujer dará luz. Hizo un milagro. Hermanos, nuestra vida tiene que ser consagrada a Dios. La próxima vez que usted me diga: pero pastor, usted es sacerdote. Es sacerdote. Ahora, no por línea de Aarón ni Abdías. Usted es sacerdote en la línea de Jesús. Ese sacerdocio usted debe cumplirlo. ¿Y cómo cree que Dios lo ve cuando usted cumple su sacerdocio? ¿Cómo? ¿Usted llega aquí, se saca los zapatos y se sienta en la parte de atrás a dormir? No, eso no pasa aquí. Pero hay hermanos que roncan. No sé ustedes, pero cuando yo era joven yo iba a una iglesia y el que estaba al costado estaba... Amén. Amén, decía todavía. Gloria a Dios. Él no sabe ni qué cosa le están hablando, pero él estaba ahí. La pregunta es: ¿qué crees que Dios te va a decir un día? Recuérdalo, hermano. Siempre les digo, los repito: ve al invisible en todos tus actos, en todos. Y sé un buen sacerdote, empezando en tu casa. En tu casa no seas el toro, ese que grita, que cuando entra: aquí mando yo. Recuérdalo. Le dice así la esposa: sí, mi amo, dice la esposa. Yo grito: sí, mi amo, sí. Y se callan todos. Sacerdote.
Y se levanta el pecho y en eso que está todo ahí, toca el timbre, abre hermano, y cambia. ¿Qué sacerdote es ese? Ese no es sacerdote, es un blasfemo. Nosotros debemos tener el mismo sacerdocio en todos nuestros actos. En todos nuestros actos. Vamos a ver que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. La parte fundamental de lo que nos va a enseñar Juan el Bautista es de varios puntos. El primer punto es que Juan el Bautista, cuando le colocan el nombre, es un nombre, si usted lo ve, es un nombre que fue dado de quién, el ángel para Elizabeth, a Zacarías, le dijo, ¿le pondrás por nombre a qué? Juan. Pero cuando usted va a la palabra de Dios y busca en todo este contexto, ¿qué significa Juan? Y no dice qué significa, es un nombre tan simple, porque si usted se da cuenta, todos los nombres tienen significados o no. Claro, todos porque se ponían un nombre y eso significaba una actitud en tu vida, pero Juan no tiene ningún significado. Nada, es simple, una vida simple, pero su importancia estaba en que él daba testimonio de Jesús. Eso es. Su importancia radica en que él da testimonio de Jesús. El ángel no le dijo, Juan, tú vas a construir iglesias. Juan, tú vas a ser revolucionario, Juan. Juan, por último, tú vas a construir lo que nadie se ha podido. Vas a unir al mundo entero. No, no le dice nada. Solamente le dice, Juan va a dar testimonio de Dios. Esa simpleza es lo que le va a costar para que el Señor Jesús le dijese que es el varón nacido entre todos, el más grande, nacido de un vientre de mujer. Dar testimonio. Hermanos, de repente usted en su vida no sé cuántas personas ha ganado para el Evangelio. Quizás 2 o 3, no lo sé. Pero si hizo eso, si llamó, oró y clamó al Señor para traer unas almas al Señor, estoy seguro que usted va a estar sentado en las derechas de las bodas del Cordero. Porque usted está cumpliendo la acción por la cual el Señor nos hizo, no solamente para adoración, sino para testimonio de Él. Ese es el punto importante. No sé, quizás no tengamos los nombres como, no sé, Sir Arthur, no sé, Sir Williams, o Lord, o varón, no sé. De repente usted se llama Pepito, Mañuco. Eso no importa, es lo de menos. Lo importante es el testimonio de Dios. Esa es la importancia. Juan lo hizo. Su grandeza de Juan está en que él se levantó y se erigió en el desierto. Hermano, la importancia de este líder, él es que estaba a solas con Dios. Hermano, usted va a un seminario, va a una universidad, nunca le van a enseñar a estar solas con Dios. Si usted quiere crecer en el mundo espiritual, para Dios debe tener un tiempo a solas con Dios. Juan me enseña eso. Juan el Bautista me enseña eso. ¿Dónde le estaba predicando? En el desierto. Pero algunas personas creen que en el desierto no hay nada, solamente una lagartija, unos cactus por ahí. Pero él predicaba en el desierto, pero quiero que entiendan bien, en el desierto del Jordán. Esta es una línea. Ok, es una línea. Y este es el desierto. Pero atrás mío hay una carretera, o sea que por acá pasaban las personas. Él predicaba en el desierto, claro, pero las personas pasaban cerca. Y desde ahí él predicaba el Evangelio de Dios. Pero en el desierto, más que predicar, era que se constituyó para conocer más a Dios. Es el tiempo a solas con Dios el que tú debes tener. Un espacio con Él para prepararte. ¿Cuánto tiempo se fue Pablo al desierto? 3 años. 3 años. No dice más la palabra. Dice que fue al desierto a congregarse, a estar en comunión directa con Dios. Y luego Él vino preparado para el Evangelio. Juan el Bautista toda su vida se preparó en el desierto a solas con Dios. ¿Cuánto tiempo usted está orando a Dios? ¿Cuánto tiempo usted tiene a solas con Dios? ¿Cuánto? ¿5 minutos? De repente sale en la mañana, Padre nuestro, por favor ayúdame que me voy. Y se fue, ni escuchó la oración y se fue. Hermano, nuestro crecimiento espiritual depende de su grado espiritual también de oración y tiempo para Dios. En eso está la diferencia.
De nada vale que vengamos a la iglesia. Nosotros no llegamos a la iglesia solamente para escuchar una hermosa música. De repente usted viene a verla, no sé, a una compañera que está llegando ahí, es media simpática. Usted no viene a eso. Hay personas que me dicen, yo no voy a la iglesia porque el pastor no va a predicar otro pastor. Usted no tiene que venir a buscar al pastor. Usted viene a buscar la cruz de Cristo. Y el que está al frente es el mediador que lleva palabra para su crecimiento espiritual. Eso es lo que viene a buscar, no a calentar asiento. Usted viene preparado para dar testimonio de lo que Jesús hizo en su vida. ¿De dónde lo sacó Jesús? ¿Lo recuerda? En mi país dicen la vaca nunca recuerda que fue ternero. Y cuando éramos terneros, yo creo que no sale, el ternero es manso, ¿no? Tendría que ser otra cosa, pero en fin, nosotros tenemos que saber que el Señor nos sacó del fango. Y Juan el Bautista, aunque no vemos en su vida que haya hecho nada, solamente dar testimonio, es un ejemplo palpable en nosotros, es el testimonio de Dios. Nosotros tenemos que dar testimonio de Dios, pero en primer lugar tenemos que hablar con Él para prepararnos. ¿Cómo usted se prepara? ¿Cómo nos preparamos para dar el testimonio? ¿Así se prepara? ¿Esa es la forma? ¿Cae ante los pies de Dios de esa forma? Póngalo nomás. No lo pare, varón, porque la patita está un poco dañada. Gracias, hermano. Gracias. Bien, en cuanto a Juan vino a preparar el testimonio de Dios y luego eso le costó a aquel. Una de las cosas en las cuales cuando hablan acerca de Juan creen, y aquí viene eso errado de muchas personas que dicen que Juan fue reencarnado el espíritu ¿de quién? De Elías. Y eso no es así, porque le preguntan, ¿tú tienes el espíritu de Elías? Hermanos, lo que está diciendo es que Elías, el espíritu de Elías era un espíritu ¿de qué? De valor. Cuando Elías se presenta ante se presenta ante Jezabel, su esposo, esos eran los más malos que usted pudo haber imaginado. ¿Saben cómo le decían a ellos? Metodistas, se metían a todo. Todo lo más, ahí estaban metidos, por eso le decían metodistas, todo eran. Pero miren, este Elías, por eso le dice que Juan tiene el espíritu de Elías, este Elías se paró delante de esa reina y la conllevó para que ella no pecara más, sabiendo que esta mujer había matado a más de 50 sacerdotes y profetas. Pero ¿qué fue lo que lo llevó? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hace Juan cuando va y le dice a Herodes, estás casado, estás en adulterio? Y se para y Herodes dice, ¿usted no sabe que le puedo cortar la cabeza? No le importa, hermanos. Cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder y valor está en nosotros, usted no tiene temor a nada. Le costó, sí, él muere decapitado, le cortan la cabeza. Herodes no quería, pero fue a un pedido, ¿no es así? Nosotros tenemos que tener ese espíritu de poder, espíritu de valor, espíritu para enfrentarnos ante las circunstancias, espíritu para hablar con propiedad de la palabra de Dios, el espíritu para poder proclamar que Dios está vivo y que este mundo está corrupto. El espíritu para alcanzar a otros, pero para confrontar el pecado cara a cara. No se esconda, no le ponga otros nombres. Usted tiene un espíritu de decir, hermano, usted está en pecado. Si un hermano está en pecado, usted sabe, dígaselo. Eso es el espíritu de Elías. Eso es el espíritu de Juan el Bautista. Ese es el espíritu de Dios cuando usted confronta el pecado. Cuando usted lo confronta, está ayudando a ese hermano. Si ese hermano está adulterando, dígaselo. Hermano, ese adulterio lo va a conllevar, la paga de pecado es muerte, es simple. No, pero solamente la llamo por teléfono, igual estás adulterando. Pero solamente la veo, igual estás pecando. Hermano, nosotros tenemos que confrontar, pero primero confróntese usted con Dios. ¿Pero cómo lo hago? Acércate a la cruz, ve la palabra, ¿cómo está tu vida? ¿Quieres llevar testimonio que es para eso nos creó el Señor? El Señor no nos creó acá para hacer maravillas. No nos puso aquí para ser los más bonitos del mundo o los eruditos. Nos puso aquí para dar testimonio de Dios.
Y con ese pasaje de dar testimonios tenemos un sitio hermoso en la boda del Cordero. ¿Usted quiere estar en la boda del Cordero? ¿Quién no quiere? No, yo dije, ¿quién no quiere? Uy, y levantaron la mano 4. Apunta, hermano, 4 no quieren estar, lo siento, se han perdido esta oportunidad. Sí, vamos a estar en la boda del Cordero, pero para que tenga su mejor ubicación, el mejor galardón es alcance almas. Hermanos, de nada vale que estemos aquí, solo uno. Pasan 3 años y usted no se multiplica. ¿Qué pasa? ¿Su corazón está duro? ¿De repente está lleno o seco? Hermanos, cuando nosotros tenemos el corazón con la semilla de Cristo, ¿alcanzamos a cuántas personas? Miren, este sábado cuando estemos en la prédica acerca de la charla acerca de matrimonios, ¿habrán matrimonios heridos o no? ¿Cuántos matrimonios llegan heridos? Dar testimonio de Jesús, como lo hizo Juan, es confrontarlo con su realidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Si me preguntan a mí para qué nací, usted y yo sabremos la respuesta: para dar testimonio de Dios. Preparémonos para ese momento. Preparémonos para tener, si aún no somos padres o si lo somos, para ser consagrados a Dios. Segundo, somos sacerdotes de la línea de Jesús. Tercero, usted y yo damos testimonio de lo que el Señor hizo. Cuarto, tenemos el Espíritu de poder para alcanzar. Quinto, el Señor le dio el Espíritu de Dios para hablar y recordarles lo que usted aprende. Sexto, ¿saben qué es? El gozo que usted tiene es el gozo que proviene de lo alto. Hermanos, el gozo que tenemos es alcanzar a otras personas. Cuando Louis Pasteur descubrió acerca de la penicilina, ¿saben lo que él dijo? Descubrí la cura para tantas personas que se mueren y lo donó. No lo vendió, lo donó. ¿Y cuántos millones de personas se salvaron? Muchas. Usted y yo tenemos esa cura, pero para salvar esa alma. ¿Qué está haciendo? ¿Lo está guardando? ¿Está como la persona que guardó el talento ahí esperando que no lo robase? Multiplíquese, hermanos. Propóngase. Estamos ya en febrero. Ve hacia el fin de año y diga: este año me voy a multiplicar por 3, por 2, por 4. Cuando era joven y estaba en la Alianza Cristiana y Misionera, el pastor siempre nos decía: multiplíquense. Y el que habla me multiplicaba. Así, me iba por todos lados a predicar el Evangelio. Un día entré a un bar, bueno, el pastor me sacó. Pero yo fui con todo el amor. Me dijo: no te van a escuchar. Y me sacó. Entonces, pues, yo estaba así, como cuando una persona está enamorada de Jesús: por donde voy tengo que predicar. Me iba al ómnibus y ahí estaba parado así con mucha gente y predicaba acerca de Jesús. Me iba al parque, me paraba en el parque con mis amigos, él tocaba guitarra, yo predicaba de Jesús. Y así, y entonces me multipliqué. Y eso me llenaba de emoción. Y eso es lo que usted tiene que traerle. Vea a Kearney, ¿cuántas personas hay aquí latinas? ¿No hay muchas? ¿Y dónde están? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hace con su amigo usted o su amiga? ¿Le está predicando acerca del Evangelio de Jesús? ¿Está dando el testimonio de Juan el Bautista? ¿O no? Reflexione en eso. Nosotros tenemos que dar un día cuentas a Dios. Y la única forma de alcanzar eso es con una buena vida igual a la de Dios, santos. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Vamos a orar. Y en esta noche, ya que no va a haber la coinonía, quiero invitar para oración a aquellas personas que de repente su corazón está un poco seco. De repente quieren oración para que el Señor llene de semilla y de esa bendición de lo alto. Vamos a orar para que aquellas personas se puedan multiplicar. Si quieren que ore por usted, hermanos, tome esa decisión, pónganse de pie y pase adelante. Pase, digan: Señor, úsame para multiplicarme, Señor. No quiero estar seco, quiero estar lleno de bendición. Si quiere orar por eso, dé un paso adelante y yo voy a orar por usted.
¿Alguien desea oración esta tarde? Ok. Si no pasan por oración, entonces quiere decir que su corazón está abundante.